Estamos en línea y como lo habíamos anunciado temprano, nos encontramos ya con Denis Álvaro Fabián, periodista, historiador y presidente del Instituto Bernardo O'Higgins, sede en Lima, Perú, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Denis? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, amigo? Un honor estar acá frente a ti. Muchísimas gracias. ¿A qué se dedica el Instituto Bernardo O'Higgins, filial Lima? El Instituto O'Higgins de la filial Lima ha renovado su directiva, ¿no? Después de un silencio de unos años. La misión es revalorar y destacar y poner en relieve el legado de Bernardo O'Higgins, ¿no? El prócer de la independencia peruana, ¿no? Y chilena, porque él tuvo un papel muy destacado en la independencia de Chile y su fundación como república, y que tuvo un papel muy destacado para el envío de la expedición libertadora al Perú, ¿no? Que hizo posible que San Martín llegara y declarara el 28 de julio. O'Higgins es considerado como uno de los padres de la independencia chilena, ¿no? Es el padre de la independencia chilena junto con San Martín. Hay un historiador inglés, Henry Hobsbawm, que lo compara a San Martín y Bolívar por su papel en cuanto a la lucha en la independencia americana, ¿no? Y su legado pues está vinculado estrechamente al Perú y Chile, ¿no? Más que nada. Sí, exacto. Él combatió al lado de los peruanos, pero tú has escrito un libro. Sí. Ya, cuéntanos un poco sobre este libro. Mi libro no lo he traído porque, bueno, pero mi libro me queda pocos ejemplares también. Mi libro se titula O'Higgins, Avatares del Libertador de Chile en el Perú. Él, después de que es derribado en Santiago, él viene al Perú exiliado en 1823. Exiliado, exacto. Y él llega a Lima justo en los momentos más álgidos de la lucha por la independencia, ¿no? Porque todavía había un ejército español o realista español en toda la sierra, unos 12.000 hombres, que era una fuerza formidable pues en comparación a las fuerzas peruano aliadas, donde combatían pues argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos. Cuando él llega hay un momento de anarquía total porque el Perú tiene dos presidentes y un virrey, ¿no? Está por un lado Ribagüero y por el otro lado Torretalve. Pero estaba partido como casi siempre lo ha estado, ¿no? Y ahora lo vemos. Y la amenaza permanente era la Serna, el virrey La Serna con sus 12.000 hombres desperdigados desde Junín hasta el Alto Perú. Sí. En ese contexto él llega y al mes de que él llega, porque él llega un 28 de julio del 23, el Congreso peruano hace un llamado formal para que Bolívar venga con fuerzas colombianas a completar la independencia peruana. Entonces, O'Higgins, que había sido un luchador muy activo con San Martín, como estadista, como gobernante de Chile, dejó las armas, ¿no? Pero acá él quiso enrolarse y logró enrolarse al ejército de Bolívar, pero no llegó a combatir, no llegó a pelear en la batalla de Ayacucho, que era su gran deseo, ¿no? Porque él decía de que mientras subsista la amenaza del Imperio Español en América, él iba a estar sobre las armas, ¿no? Y no lo logró porque, bueno, hubo un cambio de táctica y Bolívar y él volvieron a Lima y mientras ellos volvían se desarrolló la batalla de Ayacucho, ¿no? Porque Bolívar tampoco estuvo en la batalla de Ayacucho. Tampoco estuvo en la batalla de Ayacucho. Terminada la lucha por la independencia, él se quedó exiliado en el Perú porque sus enemigos de Chile no lo dejaban retornar, ¿no? O sea, se creó una barrera contra él porque como protagonista de la independencia le erradicó pues muchos beneficios de la aristocracia chilena, ¿no? Entonces es un placer. Y se crearon otros intereses políticos que le impidieron volver a Chile y él se quedó en Perú y murió en el Perú en 1842. Murió en el Perú, pero es triste y paradójico que el padre de la libertad chilena luego es exiliado, ¿no? Luego es exiliado por esa gente que él defendió y por la que él luchó. Claro, esas son las contradicciones de todas las revoluciones, ¿no? A San Martín le pasó lo mismo, ¿no? San Martín no pudo volver a Buenos Aires, volvió pero tuvo que irse a Europa.
Y cuando volvió en 1829, después, 4 años después, llegó en barco hasta el puerto de Buenos Aires, lo vio y se tuvo que dar media vuelta porque le dijeron, no entras. Igual Bolívar también terminó vilipendiado, ¿no? Lejos del poder. Entonces, son las circunstancias de las luchas revolucionarias en las que se rompen, pues, muchos ejes de poder, muchos intereses, ¿no? Entonces, ese cambio tiene un costo, ¿no? Es un costo político alto y O'Higgins, pues, no solamente chocó con la aristocracia chilena, sino también con el clero, ¿no? El clero chileno era profundamente realista, como era el clero peruano. Entonces, él tomó medidas que hicieron, pues, que el clero reaccionara en contra de él, ¿no? Tanto así que en 1822, en Pero noviembre, estaba metiendo con la criminata de los españoles. claro, El clero, o sea, estaba chocando con, era la criminata y el clero, que yo soy muy católico, pero en esas épocas trabajaban a expendios del rey, porque todo era para, y ellos se encargaban de ¿cómo se Claro. llama? Con el cuento de evangelizar, decir dónde estaban los insurrectos que ellos llamaban, ¿no? claro, la iglesia, aparte de la fe, pues tenía un poder económico fabuloso, ¿no? Las iglesias peruanas, pues, eran escandalosamente ricas, ¿no? Hay testimonios de viajeros ingleses que relatan que en Santo Domingo, al pie del altar de la Virgen del Rosario y de Santa Rosa, pues habían lingotes de oro, imágenes de oro macizo. Y lo mismo se repetía en San Francisco, en San Pedro. Y todo ese oro, pues, fue licuado porque en la guerra de la independencia tanto los realistas como los patriotas iban a las iglesias a sacar la plata, claro. y por eso es que toda esa riqueza desaparece, ¿no? Pero de todas maneras, la iglesia, pues, siempre tuvo un poder y lo tiene hasta ahora, ¿no? Y esos poderes conjuntos se unieron en Chile para que le impidieran el paso. Y cuestiones políticas, pero la lucha del poder siempre es permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los, el que le sucedió, el que se levantó en armas para que O'Higgins salga, fue Ramón Freire, ¿no? Y él asume como director supremo. Y Ramón Freire luchó con O'Higgins mano a mano en las luchas más memorables por la independencia de Chile, ¿no? En Rancagua estuvieron juntos, en el Roble y en varias batallas más importantes. Y aparte de eso, había una amistad sólida, un cariño de amigos, pero cuando el poder es más fuerte que la amistad y que el cariño. Cuando Freire asume, Freire, pues, lo iba a enjuiciar, pero no encontró motivos para enjuiciarlo, pero le dijeron no, usted tiene que ir, y se fue. Y en 1826 Freire, que fue su muy amigo, le quita su pensión de capitán general de Chile, O'Higgins. Es como quitarle el sueldo, pues. Claro, claro. Eso lo obligó a quedarse con más motivos en el Perú, porque acá en el Perú le había donado una hacienda en Cañete, Montalbán, que vino a ser, pues, su principal fuente de ingresos desde ese momento. Pero como dicen los jóvenes, él vino chihuán de ¿cómo se llama? De Chile. Es que en realidad él toda la fortuna que le dejó su padre, el virrey de Perú, Ambrosio O'Higgins, porque Ambrosio O'Higgins le deja una herencia de una hacienda en las canteras con unas 4.000 cabezas de ganado, o sea, una fortuna para la época. Y O'Higgins hasta ese momento había sido, pues, un joven pobre, ¿no? De pueblo, pero humilde, ¿no? Lo que no sabe la gente, y hay que contarles, es que su padre era virrey. Y Claro. cuando empieza a asumir el virreinato acá en el Perú, lo manda a estudiar a Chile. Claro, o sea, esa historia también es muy interesante, ¿no? Y es por eso uno de los motivos por los cuales me interesó el personaje de O'Higgins. Ambrosio O'Higgins era intendente de Concepción y tenía 59 años y embaraza a una jovencita de 19 años. No se casaron porque la diferencia de edad, pero también había una prohibición expresa de que los altos funcionarios realistas no podían casarse con criollas. Claro.
Entonces, y Ambrosio O'Higgins tenía proyecciones pues más allá de ser intendente, ¿no? Porque él hizo su carrera un poco tarde, pero es una carrera muy brillante, ¿no? Porque él llegó así como comerciante, terminó como ingeniero, pasó a ser capitán de dragones y fue ascendiendo poco a poco. Y a base de eficiencia y de buen trabajo, que es lo que la mayor fuente de virtud para que uno asciende es ese, ¿no? La calidad de trabajo, la eficiencia. Y así fue ganándose o imponiéndose a los aristócratas de la época y logró ser intendente de Concepción y después fue gobernador de Chile. Y de gobernador de Chile pasa a ser virrey del Perú. Cuando fue intendente embarazó a la señora tuvo a Bernardo, que fue su hijo. De ahí, cuando él llega a ser gobernador, lo traslada de Chillán a Lima, para que estudie en Lima, Bernardo. Y él estudia acá lo que viene a ser pues la secundaria, ¿no? En el Convictorio Carolino. Y cuando viene de Santiago a Lima como virrey, lo manda de Lima a Inglaterra. Pero, ¿nace realmente en Chile? Claro, está probado. Él nace en Chillán, está la partida de nacimiento, está certificado incluso el padre, ¿no? La madre no, porque en la época pues era vergonzante tener un hijo extramatrimonial. Y más aún descendiendo de la realeza, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Entonces estos cargos no lo permitían. Pero por ahí se decía que no había el tema de dónde había nacido ciertamente, que se decía Concepción, que se mentaba solamente Concepción, pero que no se sabía si en verdad había sido en Chile o en Perú. No, Bernardo O'Higgins nace en Chillán. Chillán, al sur de Santiago, nace el 20 de agosto de 1778. 1778, perdón. 78. Sí. Casi contemporáneo de San Martín. San Martín le lleva un par de meses. Llegamos a un bicentenario donde aún reconocemos mucha gente que derramó su sangre por esta gesta independentista en nuestro país. Venezolanos, colombianos, chilenos, argentinos. Pero, ¿cómo llegamos al bicentenario? Históricamente, ¿cómo llegamos? Bueno, a la luz de lo que estamos viendo, llegamos pues enfrentados como en 1823, ¿no? O sea, el Perú está partido, está dividido, está enfrentado. Es lamentablemente, viéndolo a la luz de los 200 años, una constante en el Perú, ¿no? El Perú de 1821 hasta la guerra con Chile vivió una guerra civil permanente. Y después de la guerra con Chile siguió otra guerra que fue la de hasta Piérola en 95, o sea, prácticamente todo el siglo XIX lo hemos pasado peleando, ¿no? Claro. Entonces, hemos llegado a tener dos gobiernos, ¿no? Entonces, acá también tenemos dos gobiernos, el Congreso y el presidente, ¿no? O sea, y las luchas internas, las pugnas. Claro, cuando debería haber mira, en política nunca va a haber pues una comunión de ideas total, ¿no? Eso es imposible. En Argentina, por ejemplo, el peronismo es muy fuerte, pero el peronismo tiene como 5 alas, que va desde la derecha a la izquierda. Entonces, no se puede decirle que la política pues va a ser un agua mansa, ¿no? Entonces, siempre van a haber pugnas, pero no los extremos a que llegamos los peruanos, ¿no? O sea, los peruanos vivimos de odio en odio, ¿no? O sea, el antiaprismo, el antifujimorismo, el antiligueyismo. A Leguía prácticamente lo condenaron a morir en prisión, y de la peor manera. Sí. Entonces, nos falta un poco de grandeza, me parece, de espíritu, ¿no? De enfocar los problemas, de ver las cosas con un poco de madurez y saber ver el pasado pues en su dimensión, ¿no? Porque si vamos a vivir doliéndonos del pasado, venimos arrastrando un pasado y no cerramos heridas, entonces llegamos a 200 años llenos de heridas. Claro, y por eso es que seguimos siempre en el encono, ¿no? No olvidamos, por ejemplo, no se trata tampoco de olvidar, ¿no? Sino se trata de superar y de ver con madurez las cosas, ¿no? Porque si vamos a estar chapoteando en lo que pasó del 90 al 2000,
Entonces, por eso estamos así, de mi perspectiva, ¿no? O sea, si lo viéramos de una manera más amplia, un poco más generosa, digamos, y vemos lo que ha convenido al país, los resultados podrían ser diferentes, ¿no? Igual pasó después de la guerra, ¿no? Después de la guerra con Chile también los odios eran mayores. Claro. Muchos dicen que ahora estamos peor, ¿no? El Perú nunca estuvo, digamos, bien antes que antes. O sea, en 1883, con la ocupación chilena, estábamos bien. No creo, ¿no? En 1895, la guerra de Piérola con Cáceres, estábamos bien. Peor todavía. Cuando Sánchez Cerro derrumba el leguismo y hay una crisis total, y después cuando Sánchez Cerro se tira contra los apristas y Benavides, o sea, es una constante en el Perú. Odría contra los apristas. O sea, es una constante el enfrentamiento. O sea, nos falta un poco más de madurez, no sé. Luis Alberto Sánchez decía que el Perú era un país adolescente. Yo no creo, porque el Perú es un país antiguo. El Perú, la civilización peruana se remonta, es casi contemporánea a los egipcios, a los asirios. Caral tiene 5.000 años de antigüedad. Yo me imagino que se refería a adolescente por el tiempo de independencia. Tal vez. ¿No? Tal vez. Pero hemos sido contemporáneos con los demás países, claro. O sea, hemos sido a la par. O sea, entonces, entonces todos los países son adolescentes. La civilización peruana de Caral, que era más antigua, es contemporánea de los egipcios, de los asirios. Es más antigua incluso que de los chinos. Ojalá que estos 200 años, y antes de llegar a los 200 años, podamos tener una mejor reflexión y una mejor visión de nuestro país, ¿no? Es esperar. El bicentenario, lógicamente que es un punto de inflexión, de reflexión. Es una fecha pues que nos debe hacer reflexionar y ver las cosas por los cuales no pasan 200 años. Pero vamos a celebrar, yo siempre digo, no vamos a celebrar 200 años, deberíamos seguir nomás, porque ¿qué vamos a celebrar? 200 años de libertad, pero nos hemos reconciliado con tantos incas asesinados, con tantos incas muertos, con tanta esclavitud que hubo en nuestro país, y que seguimos con los problemas, y que no hemos sanado heridas, y que seguimos choleando, que seguimos negreando, que seguimos serraneando. Esas son taras pues, que vienen entonces, muy antiguo, ¿no? ¿Qué vamos a celebrar? 200 años de independencia, pero yo creo que sí vale la pena, es una fecha especial, ¿no? O sea, es un hito en la historia del Perú, ¿no? El 28 de julio, y debe ser recordado, y debe ser ayudarnos a reflexionar más que nada, y ver el Perú con ojos del siglo XXI, no con del siglo XX, ¿no? Que en eso estamos. Bueno, haremos como en Navidad, ¿no? Unos días antes nos prepararemos, nos abrazaremos a las 12 de la noche, ¿no? Y al día siguiente, del 26, nos volvemos a matar nuevamente, ¿no? Sigue lo mismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Denis Álvaro Fabián, periodista, historiador. ¿Y cómo se llama el libro? El mío, sí. O'Higgins, Avatares del Libertador de Chile en el Perú. ¿Dónde lo conseguimos? Ahorita está en la librería El Virrey de Miraflores. En el Virrey de Miraflores, O'Higgins. Avatares del Libertador de Chile en el Perú. Avatares, o sea que cuando hablas de avatares, o sea que no la pasó muy bien, muy bonito. No, es que, claro, justamente el título del libro nace porque de la lectura de sus cartas se ve pues de que su estancia de O'Higgins en el Perú fue un poco... mira, él fue muy reconocido por todos los presidentes que vivieron, que gobernaron el Perú mientras él vivió acá, porque casi con todos él compartió la vida militar de la independencia, ¿no? Los avatares. Pero él, como te digo, de Chile le cortaron su pensión militar y su única fuente de ingresos era Montalbán. Montalbán era una hacienda que los españoles destruyeron en 1824. Antes de abandonar, la destruyeron por completo y él la tuvo que rehacer de la nada. Lógicamente que para sacar a flote una hacienda pues necesitó créditos, vivió endeudado, ¿no? Y en sus cartas se refleja eso, pues la necesidad de encontrar dinero, de arreglar cuentas, de pagar deudas, de solucionar el día a día.
Un chileno bien peruano. Muchísimas gracias, Denis Álvaro, por haber estado con nosotros. Amigos, ha sido Denis Álvaro, historiador, periodista, historiador, y hoy hemos hablado sobre Bernardo O'Higgins a puertas del Bicentenario en nuestro país. Luego de la pausa venimos con Enrique Mori de la Biblioteca Nacional del Perú. No se muevan.